14 obras que el Señor ha realizado en nuestros radioescuchas a lo largo de nuestra historia. Guadalupe Radio presenta la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, estamos compartiendo contigo 14 testimonios de misericordia. Así que te doy la más cordial bienvenida. El testimonio de hoy va a ser un testimonio realmente, pues igual que los que hemos estado compartiendo, muy interesante porque va a tocar muchos corazones. Se van a dar cuenta muchas personas de las que me están escuchando que este testimonio toca muy de cerca porque es un testimonio que han experimentado quizá muchas personas, hombres y mujeres a lo largo de su vida. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros porque el testimonio nos lo comparte el día de hoy Eleazar, que tuvo sus dudas muy fuertes acerca del Señor, pero que el Señor le comprobó que Él lo ama y que siempre está a su lado. Vamos a darte una probadita de lo que va a ser este testimonio de misericordia dentro de los 14 testimonios de misericordia que estamos compartiendo contigo. Esta serie que no te la puedes perder. Tienes que invitar a muchas personas que quieres beneficiar con estos testimonios. Y bueno, te voy a contar un poquito para que vayas así como abriendo boca. El testimonio de Eleazar, él nos dice, quiero compartir con mis hermanos en Cristo mi testimonio, porque sé que muchos van a ser tocados por él. Yo era una persona que no quería nada con Dios. Había sido muy cercano al Señor, pero de pronto llegó como una sequedad a mi vida y me alejé de Él. De hecho, puedo decirles que hasta dejé de creer. Cuando yo me casé, bendito sea Dios, con una mujer cristiana que me invitaba frecuentemente a la Santa Misa, especialmente a la Santa Misa. Los domingos con nuestros hijos. Yo nunca quería ir ni a la Santa Misa ni a nada que hablara de fe. Yo no quería asistir nunca, pero bendito sea Dios que mi esposa nunca dejó de insistir, no se dio por vencida, no se cansó y siguió hasta que logró que un día, a tanta insistencia, yo fuera con ella, nada más para que ya no siguiera diciéndome e invitándome, porque yo veía que cuando le decía que no, pues ella se sentía mal, y como yo amo a mi esposa, me sentía mal, igual que ella, pero yo de mi parte estaba absolutamente negado a acompañarla a ningún acto piadoso. A donde quiera que hablara de fe, yo no quería ir. Ella ya lo sabía, pero como digo, gracias a Dios que nunca se dio por vencida, porque a través de esa insistencia de mi esposa, yo pude encontrarme con el Señor Jesús misericordioso, y desde entonces mi vida cambió absolutamente. Pues ahora sí, aquí viene lo emocionante. Ponte cómodo y escucha la historia de Eleazar. Y fíjate que quiero contarte que es una cosa pues realmente para mí muy satisfactoria porque pues gozo de la amistad de Eleazar. Y él quiso compartir conmigo su testimonio porque pues él se dio cuenta que yo estaba escribiendo testimonios que compartían ustedes conmigo en el programa. Y entonces él dijo, yo quiero darte mi testimonio porque quiero que lo compartas con mis hermanos. Bueno, soy su hermana en Cristo, Guillermina Fabián, que soy poseedora por gracia de Dios de ese libro que escribimos de testimonios, el primer libro que se llama Destellos de Misericordia. Ya tenemos el otro, los dos están a la venta aquí en la librería de Guadalupe Radio. No te los pierdas porque te van a ayudar muchísimo. Regálaselo a alguien que está por ahí triste y deprimido, que no tiene esperanza, que siente que su vida ya no vale la pena, para que se dé cuenta que vale la pena. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene para él o para ella un camino, una misión, algo que tiene todavía que cumplir, y por eso está en esta vida, para que lo haga y lo viva verdaderamente feliz del lado de la misericordia de Dios. Y esto fue lo que pasó con Eleazar. Él comenta y me dijo, mira, lo que pasa es que yo en un tiempo, cuando era chico, que yo vengo de un pueblo, y esto nos pasa mucho
Muchas personas vienen de un pueblo donde viven una catolicidad una religiosidad muy popular, están en las celebraciones de Corpus Christi, etcétera, etcétera. Van por ahí en procesión con las velas, las flores y bueno, todo muy bonito. Pero dentro del corazón muchas veces no ha calado fuerte la fe. Por eso cuando venimos a este país y nos encontramos, primero que todo, pues que ya no estamos con la misma comunidad con la que crecimos, estamos empezando a sentirnos de alguna manera relegados, quizá por el idioma, quizá porque no nos entienden o no podemos hablar con cualquier persona. Aquí vivimos en una sociedad, por lo menos en algunas ciudades o barrios, personas que apenas te dicen hi, bye, ¿verdad? O hola, ¿cómo estás? Y es todo. No hay esa intimidad como en nuestros pueblos, donde conocemos y nos conocen. Saben muy bien cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, o estamos en una fiesta, o estamos en un duelo, en un sepelio, cuando murió alguien, y todo el mundo se acerca, pues a acompañarte. Aquí no. Aquí vivimos pues en otro ambiente, en otra dimensión y llegamos muchas veces a pagar el precio de haber venido a tener una vida mejor, entre comillas. Bueno, pues esto le pasó a Eleazar. Cuando vino de México, porque él es de México, vino a este lugar, a este país, empezó a ver que había la posibilidad de un trabajo mejor, de un sueldo mejor, de diversiones, de adquisición de bienes, pues con un poco más de facilidad. Su sueldo le alcanzaba. Y dice, ¿y qué pasó? Me alejé de la fe. Me olvidé del Señor. Y como en la iglesia, pues los mandamientos siempre malentendidos es un no matarás, no robarás, no fornicarás, no desearás los bienes ajenos, etcétera, etcétera. Pues ese no ya me empezó a caer mal. Me empezó a caer muy mal ese no. ¿Y saben por qué a muchos nos cae mal el no? Porque en lugar del no debiéramos poner el lado positivo, que es el sí. No fornicar, sí a la fidelidad. No robar, sí al respeto a los demás. ¿Sí te das cuenta cómo del lado positivo los mandamientos son como ese mapa que el Señor nos dejó para que vayamos caminando con seguridad el trayecto de nuestra vida? Esto le pasó a Eleazar, dice, me alejé. Pero mi esposa, que es una mujer católica, nunca dejó de invitarme. Ella sí iba, e iba con mis hijos. Y me invitaba, siempre me invitaba, pero yo me prefería quedar viendo el partido de fútbol, o me iba con mis amigos a tomar, o hacía cualquier cosa, pero no me iba con ella. Y yo le veía a ella su cara triste, sin embargo, me hacía el disimulado, como que me importa y no me importa. Bueno, pero ella no dejó de insistir. Qué bien se ve que es una mujer buena, ¿verdad? Porque alguna de las personas que nos están escuchando hubieran dicho, bueno, ¿no quieres ir? Pues hijo de mi vida, ahí te quedas. Yo me voy a seguir y ya no te vuelvo a invitar. Muchas veces podemos tomar esta actitud. ¿Por qué estoy compartiendo este testimonio contigo? ¿Y por qué no lo compartió este hombre, Eleazar? Bueno, pues para que no tengamos esa actitud. Nosotros, los que verdaderamente creemos en el Señor, sabemos que una persona que se niega y que a veces no quiere nada con el Señor es el más necesitado. Hay un dicho que dice, ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Y el Señor, que sí lo sabe, nos ama, aún en medio de ese desgano, de esa resequedad, de esa ausencia del amor de Dios en nuestra vida. Pues la esposa no dejó de insistir, y vamos, y vamos, y vamos. Y tan así que llegó el momento en que lo invitó a formar parte de un grupo de la Divina Misericordia al cual ella pertenecía. Precisamente ese grupo era un grupo que se llevaba a cabo aquí en Guadalupe Radio. Era el grupo de la Divina Misericordia de Guadalupe Radio. Lo invitó, ahí empezó a venir Eleazar, se quedaba hasta el fondo, allá atrás donde nadie lo viera, no quería que lo invitaran a nada. Y bueno, empezó y aquí estuvo en ese grupo y un día accedió a ir con su esposa a la Santa Misa. ¡Wow! Dice que llegó tarde la esposa por estar esperando lo que él se decidiera a ir. Llegaron tarde, entonces entraron por la puerta de atrás, porque la puerta de adelante, bueno, pues además de que hacía mucho ruido, iba a interrumpir
a las personas. Afortunadamente todavía no empezaba la Santa Misa, pero entraron por la puerta de atrás. Y dice que a un lado había una capillita donde se encontraba el Santísimo Sacramento. Y él decidió, mientras su esposa se encaminaba a las primeras bancas de la iglesia, decidió quedarse atrás, pero ir al sagrario. Dice que se puso ahí de rodillas, estaba hablando con el Señor, pidiéndole una prueba. Señor, si existes, dame una prueba, porque ya no me la acabo con mi esposa invitándome y yo no tengo ganas ni de ir a misa, ni de orar, ni de nada. No tengo ganas, pero lo hago por ella. Pero yo necesito que tú me des una prueba de que de verdad existes. Tú sabes que yo me alejé de ti hace tiempo, pero esta vida que llevo ahora tampoco me hace feliz. No estoy contento. Dame una prueba. Y dice que estaba sumido, incluso con sus ojos cerrados, sumido en esta oración, en este diálogo o monólogo con el Señor, porque él no escuchaba la respuesta, solamente hablaba. Pero de pronto entró una persona, se le acercó, volteó a él, abrió sus ojos, vio que era una persona que estaba enfrente de él y la señora le dice con su cabeza que sí, le dice sí con su cabeza. Él se extrañó porque dijo, ¿sí qué? Bueno, así pasó. Él regresó a la iglesia, en la parte de atrás, estuvo en la Santa Misa. ¿Y qué pasó? Pues que se terminó la Santa Misa. Se terminó, estuvo ahí, por supuesto que no comulgó, hacía mucho que no se confesaba. Sin embargo, seguía con eso en el pensamiento de que esa señora lo hubiera visto directamente y le hubiera dicho con la cabeza que sí. ¿Sí de qué? Él seguía con eso ahí. Entonces, los invitaron a su esposa y a él a quedarse al rezo del Santo Rosario, que en muchas parroquias, después de la Santa Misa, se queda un grupo, aunque pequeño, a rezar el Santo Rosario para honrar a la Santísima Virgen María. Pues ellos se quedaron. Después del Santo Rosario, se dieron cuenta que era un grupo de oración que después del Rosario hacían oración unos por otros. Y cuando empezó el grupo de oración, ve él que la señora que le había dicho que sí, se levanta, se pone enfrente, es una de las que dirigen y le dice que van a hacer oración por aquellos que tengan necesidad, que pasen al frente. Pero lo dijo en general, pero a Eleazar le dijo la señora, ven. Y él voltea hacia atrás. ¿A quién le dice? A ti, ven. Bueno, pues él, avergonzado porque todos le quedaban viendo, pasó enfrente y entonces empiezan a hacer oración por él. Y le dice la señora en voz alta, tú estás pidiéndole una prueba al Señor y el Señor hoy quiere darte esa prueba. Y él se queda extrañado cuando le dije, a lo mejor mi esposa le platicó, a lo mejor, pero no, es que esto yo ni a mi esposa se lo había contado. ¿Por qué me dice eso esta mujer? Dios quiere darte una prueba. Él quiere que tú te unas a ese grupo de la misericordia y seas tú el coordinador. Entonces él se queda pero boquiabierto. Para ese entonces ya había caído de rodillas y estaba llorando profusamente. La esposa lo dejó. Estaba cerca de él en el momento de la oración, pero ella se retiró como diciendo, pues ahí que el Señor hable con él, porque yo ya he hablado mucho y a mí no me escucha. Pues ahí se quedó y empezó a llorar y a sacar todo aquello que traía. ¿Por qué me alejé de ti, Señor? Entendió que era más que todo por remordimiento de haberse alejado de la fe que sus padres habían sembrado en su corazón allá, en su pueblo natal. Que había venido a este país donde Dios le había socorrido una vida mejor económicamente, pero que había abandonado su fe. Y esto, en el fondo, en ese momento era lo que le dolía. Esa etapa de sequedad que todos vamos a pasar en desiertos, acerca de nuestra fe, acerca de nuestra identidad. Todos pasamos por desiertos, ciertamente esa es una realidad. Eleazar cayó de rodillas y lloró y lloró y lloró no sabe cuánto tiempo. Cuando el grupo se terminó, cuando terminaron la oración, empezaron entonces a agradecer al Señor por las sanaciones que había realizado el Señor, sanaciones espirituales de varias personas, pero la que más le llamaba la atención a esta mujer pues era la de un hombre. Cuando tú ves a un hombre llorar, se te conmueve el corazón, porque sabes que el hombre no es fácil de llorar. La mujer tenemos la lágrima en los ojos, así a flor de piel, pero los hombres no.
Entonces cuando empezó él a llorar, pues todo mundo se conmovió, empezaron a orar por él, y ahí el Señor le pedía a este hombre que fuera el que formara un grupo de la misericordia. Y bueno, el resto es historia. Eleazar estuvo siendo el que estaba al frente del Ministerio de la Divina Misericordia aquí en Guadalupe Radio por muchos años. Ese grupo desafortunadamente por la pandemia desapareció, ya no está, pero por mucho tiempo yo podía ver ese grupo cuando venía aquí a llevar a cabo mis programas. Date cuenta cómo el Señor te escucha aún que tú no le llames, aunque tú no le hables, aunque le hables desde el fondo de tu corazón, Él está escuchándote y te va a mandar la respuesta sí o sí. Él te va a responder. Y a Eleazar, el Señor le respondió a través de esta mujer, a través de ese sí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Sí, ya te escuché y te voy a dar la prueba que me estás pidiendo. Te quiero apóstol de mi misericordia. Qué testimonio realmente tan impactante hemos escuchado, el testimonio de Eleazar. Vamos a hacer la conclusión de este gran testimonio que compartieron con nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántas se han identificado con Eleazar? ¿Verdad que sí? Muchos, yo estoy seguro que sí. Yo estoy segura. ¿Por qué razón? Bueno, porque a mí misma me ha pasado en alguna ocasión que no tengo ganas de ir a misa. No tengo ganas de ir a los actos piadosos, especialmente antes. Últimamente el Señor ha tenido misericordia de mí y no solamente no quiero ir, sino quiero ir. Quiero ir, y cuando no es posible porque no está la iglesia cercana donde la están celebrando, yo acudo a una misa tridentina en latín, que me encanta, y cuando no hay misa ahí, bueno, pues voy a la iglesia que me queda más cercana. Pero yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, no puedo vivir sin la Santa Misa y sin la Santa Comunión, no puedo. Yo te necesito cada día para respirar. Sin ti yo no puedo. Así que por favor que haya la Santa Misa cercana a mi casa para yo poder asistir. Y sin embargo antes, en algunos tiempos, en algunos momentos de mi vida, pues sí, llega como un desgano, como un desierto, como le llegó a Eleazar. Pero él nos comparte que tenía un angelote de la guarda que era su esposa y que nunca dejó de insistir, nunca dejó de invitarlo, y lo más importante, lo llevó por la puerta de la misericordia a que formara parte de ese grupo de la misericordia, y no solamente parte así como cualquier persona, sino que fuera él el que dirigía el grupo. Y él nos declara: el Señor me sacó de todas mis dudas, no puedo seguir dudando, porque él, otro poquito que no les conté, es que él ya no había decidido tener hijos, tenía 2, pero el Señor coronó su deseo con un tercer hijo, un varón. Imagínense ustedes qué misericordioso es el Señor. Gracias por acompañarnos en la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.